Capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones, en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por todos vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan perfectamente bien que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que se había caracterizado por tener, por así decirlo, un rápido crecimiento espiritual. Pablo había estado muy brevemente en esta ciudad predicando el Evangelio y había tenido que salir con mucha prontitud de allá. De hecho, Pablo había tenido que abandonar la ciudad de una manera subrepticia, o sea, a escondida, porque de un momento a otro se comenzó a presentar, a levantar una gran oposición en contra de los apóstoles que estaban predicando allá y de los hermanos que se habían convertido. Consecuentemente, la iglesia estaba, por así decirlo, nuevecita. Y esta segunda carta, esta segunda epístola que el apóstol Pablo le escribe, viene a los pocos meses de la primera carta. O sea, una carta viene como consecuencia de la otra. Y hay una temática subyacente en ambas cartas que tiene que ver, como siempre, con la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema que está presente constantemente en la mente del apóstol Pablo cuando está alentando a estos hermanos de Tesalónica a fin de que ellos pues cobren ánimo y sigan adelante, no obstante la poca, por así decirlo, la poca información que en términos escriturales tenían ellos, puesto que no venían de un pasado judío necesariamente. Había muchos entre ellos que eran gentiles, que se habían convertido al Señor Jesucristo, y además de esto, pues en cuanto a la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo, pues no tenían maestros en ese lugar. Los hermanos estaban sometidos a grandes presiones, y estas presiones eran presiones que venían desde dentro y desde fuera. O sea, por un lado los judíos les agredían, porque precisamente Pablo había comenzado a predicar en la misma sinagoga y los primeros conversos fueron personas que eran judíos y que se convirtieron desde la sinagoga. Y también dice la Escritura que estaban sufriendo por tribulaciones. Y la palabra tribulaciones tiene que ver con la idea de tomar a algo y comprimirlo, o sea, ponerlo en estrecho, comprimirlo, presionarle de una manera poderosa. De hecho, yo voy a leer estos versículos para que ustedes se den cuenta de lo que estaba pasando en esta iglesia. Me refiero al libro de Hechos, capítulo 17, versículos 4 al 6, cuando dice que luego de la predicación de Pablo, el versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Estaban persiguiendo a los apóstoles como aquellos que estaban, dicen, trastornando el mundo entero a través del mensaje del Evangelio, porque donde llegaba el mensaje del Evangelio la gente se convertía. Y en este caso dice, aún de las mujeres nobles de la ciudad de Tesalónica se convirtieron no pocas, dice, y también algunos griegos piadosos
¿verdad? También se convirtieron. O sea que habían judíos convertidos, griegos convertidos, personas de prestigio también, de nobleza, que estaban convertidos, y todos estos quedaron prácticamente de un momento a otro acéfalos, en el sentido de que si bien tenían el Espíritu Santo en sus corazones, no tenían quien les diera instrucción, porque tuvieron los apóstoles que salir de ese lugar. Sobre todo Pablo tuvo que salir y terminar en Berea. El hecho es que estos hermanos, por la gracia del Señor, crecían en amor y crecían en fe. Y en medio de todas estas pruebas era cuando se estaban manifestando. Pero al mismo tiempo que crecían en amor y crecían en fe, también crecían en interrogantes. O sea, les faltaba información y no tenían mucho a quien preguntarle. Consecuentemente, esas interrogantes llegan hasta el apóstol Pablo, y Pablo le responde esta segunda carta, tratando de darle un enfoque con una perspectiva, vamos a llamarle escatológica, en cuanto a lo que habría de suceder posteriormente a sus interrogantes, a la cantidad de interrogantes que ellos tenían. En primer lugar, era natural que se preguntaran cómo era posible que este Dios al cual ellos amaban y que les había amado a ellos y que les había salvado de un momento a otro, le permitiera que ellos pasaran por estas tribulaciones. O sea, nos hemos convertido por amor al Señor, y el amor y el Dios que nos ama permite que nosotros estemos pasando o experimentando tanto sufrimiento. Por otro lado, esto era en cierta manera contradictorio, si podía razonarse así, con el hecho de que el propio apóstol Pablo había escrito recientemente que el Señor Jesucristo los iba a librar de la ira venidera. Y ellos se preguntaban, bueno, estamos esperando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, creemos que viene, ¿verdad? Pero, y todo esto que nos está pasando, o sea, es parte del juicio de Dios sobre nosotros. Las tribulaciones que nos están pasando son parte del juicio divino. Y la respuesta de Pablo tiene que ver en cuanto al futuro profético que se habría de cumplir en ellos y en cada uno de los creyentes. Él les exhorta a perseverar. Los primeros 4 versículos lo vemos muy claramente, que es un llamado a perseverar, al tiempo que alaba su propia perseverancia y su propia fe. Y también les explica, sin lugar a dudas, de que todo esto tiene un cumplimiento y va a tener una resolución, por decirlo así, precisamente en el día que el Señor Jesucristo regrese a la tierra a gobernar. El día que el Señor Jesucristo regrese a la tierra, lo que se conoce como el día del Señor, es el día que yo le he llamado en el mensaje de hoy como título, el día D. Y esto del día D es un término utilizado por los militares. Los militares utilizan la expresión el día D para indicar el día en que se debe iniciar un ataque. Históricamente nosotros conocemos claramente que se nombra el día D, el 6 de junio de 1944, cuando durante la Segunda Guerra Mundial hubo el gran desembarco en Normandía, ¿no? Desde las costas inglesas. Y con esto comenzó, por así decirlo, el ataque de los aliados dentro del territorio europeo en contra del nazismo. O sea, comenzó el proceso de liberación sobre territorio europeo. El día D es un día de ataque, es un día de guerra, un día de comenzar, ¿verdad? Y de juicio, un día de juicio. Y en este sentido es que yo digo que sin lugar a duda el Señor está tratando de animar a los hermanos, explicándoles que de una manera profética todo esto que le estaba sucediendo a ellos habría de tener un cumplimiento y una resolución en un futuro cuando el Señor Jesucristo viniese, en el día de la venida de Él, en el día del Señor, como le llama la Escritura, al día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces lo primero que les dice el apóstol Pablo. En el versículo 5, hablando de esas tribulaciones que padecían, ¿verdad? Fíjense que en el versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Y dice, y esto que ustedes están soportando no es otra cosa que la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Oye, yo tuve que leerlo y releerlo y buscar los idiomas originales, etcétera, para tratar de comprender a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. La demostración del justo juicio de Dios lo es por el hecho de que es el día en que se va a confirmar en primer lugar la dignidad de los herederos del reino de Dios. Es interesante la expresión cuando dice el versículo 5, esto es demostración del justo de juicio de Dios. ¿Qué dice? Para que seáis, ¿qué dice? Tenidos por dignos del reino de Dios. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo no es de ninguna manera que por el hecho de que ellos estén sufriendo, ellos van a ser dignos del reino de Dios. No está diciendo eso.
No está diciendo que la salvación se consigue como consecuencia de obras, o que el hecho de que una persona sea muy sufrida, muy afligida, que pase muchas persecuciones, que tenga padecimiento, esto le va a dar, por así decirlo, el pase para el reino de los cielos. Esta es una visión completamente religiosa y completamente falsa, porque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es algo que es por obra humana, ni obra que hagamos, ni obra que dejemos de hacer. Es un regalo de Dios, un don de Dios, una gracia de Dios, el creer en Cristo y ser salvo por medio de esa fe en Él. Pero sin embargo, lo que está diciendo de una manera muy clara es que es el momento en el cual Dios va a confirmar la dignidad de los herederos del reino de Dios. Y a eso es que se refiere. O sea, es el día en el cual el Señor Jesucristo, por así decirlo, va a certificar, va a dar el espaldarazo que los que ya son salvos habrán de recibir, y que se confirma a través del hecho de que por causa de nuestro Señor Jesucristo están sufriendo persecución. La Biblia dice que nosotros no debemos padecer como homicida, como ladrón, ni como malhechor, pero que si padecemos por causa del nombre del Señor Jesucristo, dice, bienaventurados somos. Bienaventurados somos porque a la larga todo esto va a redundar en el hecho de que se va a confirmar la dignidad que nosotros tenemos para en el día de la demostración del juicio de Dios, en el día que el Señor venga por segunda vez a hacer juicio, entonces nosotros vamos a ser, por así decirlo, reivindicados o vindicados por Dios delante de aquellos que nos producían este suplicio, esta agonía, esta persecución, este acoso, este agobio. Yo no sé si me estoy expresando de manera tal que ustedes me pueden comprender, pero es interesante esto, sumamente interesante. Fíjense cómo lo dice el versículo 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que los atribulan. Es demostración del justo juicio de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Es tiempo de vindicación. Dios va a tomar, es verdad, en ese día en el cual Él venga, en ese día definitivo, en ese día terminal en el cual sencillamente Él va a venir a establecer su reino aquí en la tierra. Él va a levantar la defensa, el argumento a favor de aquellos que están siendo atribulados por otros y que realmente van a ser vindicados por Él, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ese día de la demostración del juicio de Dios es el día en el cual Dios va a pagar con tribulación a aquellos que nos atribulan, que atribulan a los creyentes. La Biblia enseña una vez y otra vez que nuestra lucha realmente no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Pero, sin embargo, estas huestes espirituales de maldad actúan a través muchas veces de personas. No solamente el diablo y sus demonios tienen control de este mundo en cuanto al sistema de cosas que se suceden, sino que también vemos nosotros sus manifestaciones constantemente a través de la maldad de los hombres. Pablo va a pedirle a la iglesia de Tesalónica que oren por él. Dice, porque hay hombres perversos y malos, ya que no es de todos la fe. Y es un hecho real de que gran parte de nuestras tribulaciones viene como consecuencia de otras personas a las cuales nosotros no tenemos ningún derecho para nosotros retribuirle o desquitarnos de ellos, porque Dios no nos manda a vengarnos, todo lo contrario. Dios dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Consecuentemente, en Romanos capítulo 12, versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estos ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. En vez de devolver, ripostar, desquitarse, vengarse, dice todo lo contrario. Dice, déjale eso a Dios. ¿Por qué? Porque va a venir un día en el cual la demostración del juicio de Dios va a incluir de una manera muy particular la reivindicación de aquellos que han sido considerados por Dios dignos para participar de su reino y que han tenido que sufrir tribulación a causa de estas personas. Y Dios se ocupará de pagar a cada uno conforme a sus obras. Sin lugar a dudas, que esto es un gran aliento. Es una gran bienaventuranza, como dijo el Señor Jesucristo, para los que lloran, para los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, porque en ese momento ellos serán consolados, ellos serán justificados y saciados. Hermanos, el día D
el día de la demostración del justo juicio de Dios, es un día en el cual Dios promete que los creyentes vamos a tener reposo. Mientras estemos aquí en esta tierra, no vamos a hallar reposo. No vamos a hallar reposo, va a venir por un lado, por otro, como decía el apóstol Pablo, de fuera conflicto, de dentro temores, dice por donde quiera. Dice, y para colmo, falsos hermanos que se introducen para espiarnos, para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Pablo estaba muy consciente de que era una batalla campal la que estaba librando y la que la iglesia tendría que librar en todo momento. Y cada uno de nosotros, de una manera u otra, y en la medida en que más involucrados estemos en la obra del Señor, vamos a recibir mucho más tribulación, mucho más persecución, porque sencillamente todo esto es demostración del justo juicio de Dios. Él será quien finalmente nos dé reposo. Versículo 7, cuando le dice, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposos con nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Dice, cuando se manifieste el Señor. No va a ser antes, sino cuando se manifieste el Señor. Estamos hablando de un día en especial. Le hemos llamado el día D, como los militares hacen. El día D, el día del inicio de la batalla final, de la última conflagración. El día que el Señor Jesucristo venga al frente de sus ejércitos celestiales para de una vez por todas acabar con la impiedad en este mundo. ¿Ustedes creen que estoy hablando de fantasía? Algunos de ustedes lo ven como algo muy lejano. Yo les quiero decir que yo no lo veo como algo muy lejano, y mucho menos como fantasía. Al contrario, como un hecho tan inminente que solamente se me ocurre decir, ay sí, Señor, ya, ven, Señor. Ven y ven ya y haz justicia, Señor, y que no tengamos que seguir viendo lo que cada día a través de las noticias y los medios de comunicación nos enteramos, cuando es que no los percibimos y los sentimos nosotros mismos, porque nos atribulan sin lugar a dudas toda esta maldad como estamos manifestándose en el mundo, este misterio de la iniquidad. Ahora bien, fíjense que cuando habla del día D, dice que va a ser el día, versículo 7, el día D, ¿cuál va a ser? ¿El día en qué? Dice, se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Ese día va a ser un día muy especial, hermano. Es interesante y quiero poner énfasis en que hay una diferencia muy grande al día que hace referencia en Primera de Tesalonicenses, en la primera epístola, en el capítulo 4, que lo vimos nosotros hace poco. Vaya un poquito atrás. O sea, en el capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo, una página atrás. ¿Lo tienen? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Esa venida del Señor no es el día del Señor de que está hablando en la segunda epístola. No es el mismo día. Dice, no precederemos a los que durmieron, y entonces describe lo que va a suceder en ese día, versículos 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Son dos ocasiones completamente distintas. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, está hablando de que cuando el Señor venga, va a venir como en el aire. Y nosotros vamos a ser alzados, arrebatados de la tierra para recibir al Señor en el aire. En este caso particularmente es cuando Cristo, Segunda de Tesalonicenses 1, cuando el versículo 7 habla de la manifestación del Señor, a lo que se está refiriendo al momento en el cual el Señor literalmente venga y ponga sus pies sobre la tierra. O sea, Él va a venir a reinar sobre este planeta Tierra de nuevo. Siempre tenemos como una idea del reino de los cielos y pensamos en algo etéreo que está allá en las nubes. No. El trono de Dios está en el tercer cielo. Pero Cristo prometió volver a esta tierra y volver a reinar. Y como está el mundo, realmente quien está reinando es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Satanás y sus demonios es quien está gobernando y reinando. No obstante, Dios mantiene su lugar en su trono y tiene control de todas las cosas. Pero dentro de la voluntad permisiva de Dios, Él ha entregado este mundo pecador a Satanás. Por eso la invitación a escapar de Él por medio de la fe, a acogernos a su misericordia. Por eso Él manda a un Salvador para salvar lo que se había perdido. Los pecadores, todos nosotros los seres humanos. Hermanos, Cristo regresa literalmente a la tierra. Cuando Él venga la primera vez, o cuando venga, vamos a llamar, por su iglesia,
que no va a poner los pies en la tierra. Él va a venir de sorpresa. O sea, nadie lo va a estar esperando. Él mismo lo dijo una y otra vez, solamente el Padre en los cielos sabe qué día es. Pero va a venir como un ladrón en la noche cuando nadie lo está esperando. Pero a este caso, en el caso de la manifestación del Señor Jesucristo, la parucía de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él viene acompañado de su iglesia. O sea que los cristianos ya vamos a haber estado en el cielo, en la presencia del Señor, y vamos a venir con Él para entonces reinar juntamente con Él. Es la promesa que el Señor le hace al siervo fiel y prudente. Sobre poco fuiste fiel, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Dios nos va a dar responsabilidad en función de nuestra fidelidad en el reino que Él va a establecer durante 1000 años en esta tierra. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, los creyentes son librados por el Señor de la gran tribulación, ¿verdad? En el caso de los incrédulos es todo lo contrario. O sea, en el caso de que estamos viendo ahora de 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, con los incrédulos es todo lo contrario. O sea, los incrédulos van a ser introducidos en el tiempo de la gran tribulación. Luego que la iglesia se vaya, entonces se va a manifestar todos aquellos juicios que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis vemos con luz de detalles de todos aquellos juicios divinos que en la medida que vayan abriéndose los sellos y tocándose las trompetas van a llegar, y derramándose las copas de la ira de Dios van a llegar sobre esta humanidad. De todo eso que estamos hablando es a lo que se refiere precisamente cuando habla de la manifestación del Señor Jesucristo, que sí se sabe cuándo va a suceder. ¿Cuándo va a manifestarse el Señor Jesucristo? ¿Cuándo va a ser el día del Señor? 7 años después, lo dice la Escritura, del momento en que se produzca el arrebatamiento, cuya fecha ignoramos absolutamente. Este primer evento, el arrebatamiento de la iglesia, ya habíamos hablado de ello, es una especie de jalón hacia arriba que el Señor nos va a dar. En el segundo caso, en el caso del día del Señor, es todo lo contrario. Es el poder de Dios y la ira de Dios manifiesta sobre un mundo incrédulo. Por eso el apóstol Pablo acá da algunos detalles cuanto a esto. En el versículo 7 dice que cuando se manifieste el Señor Jesús, dice, lo va a hacer desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Y cuando dice que se va a manifestar, o sea que va a ser visible, dice, va a ser visible desde el cielo para todos. Es interesante esto. O sea, nosotros cantamos un himno que es todo menos real. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Bueno, no va a ser muy gloriosa, ¿verdad? Cuando sea la manifestación del Señor Jesucristo va a ser un tiempo de juicio. Y antes de eso, en el inicio, por así decirlo, de su segunda venida, cuando venga el arrebatamiento, ni nos vamos a enterar. Sencillamente de un momento a otro nos vamos a encontrar en la presencia del Señor. Pero va a ser visible a todos. Y no solamente va a ser visible a todos, sino que además de esto, dice la Escritura, cuando digo a todos, es a todo el mundo. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta en el momento en que finalmente el Señor Jesucristo venga a juzgar la tierra. Y no va a venir solo, sino que dice que va a venir acompañado ¿de quién? De los ángeles de su poder, o los ángeles poderosos. La Biblia habla de miríades, de millones de ángeles que están al servicio del Señor. Y así como hay millones y millones de demonios, cuánto más hay miríades y millones de ángeles que están al servicio del Señor y que son poderosísimos. Tan poderosos son que recuérdense un pasaje, por ejemplo, en el caso de Ezequías, cuando los sirios tenían rodeada la ciudad. Y el Señor le prometió a Ezequías, no te preocupes, que no van a estar ahí, no van a durar mucho tiempo. Estoy, como dice Samuel parafraseando. Y al otro día, un solo ángel mató una cantidad tremenda de 185,000 en el campamento de los asirios. En una noche. Un solo ángel en una noche acabó con 185,000 hombres del ejército de los asirios. Y el Señor va a venir con estos seres. Estos seres que no son en absoluto los angelitos con carita de bebé, con alitas atrás, ni aquellas figuras irradiantes que se aparecen a veces con caras afeminadas, sino todo lo contrario. Seres que se describen de una manera tal que mete miedo en la Escritura el leer la descripción de estos ángeles, arcángeles, querubines y serafines. De estas potestades del Señor. Y Él dice que Él va a venir con sus santas decenas de millares. Precisamente para hacer juicio
sobre este mundo impío y pecador. El profeta Sofonías hablaba de este momento. Interesante que el texto dice también que cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder, dice que se va a manifestar en llama de fuego. En llama de fuego. Lo ven en el versículo 7. Y ese día, versículo 8, en llama de fuego, sí. Y fíjense lo que decía Sofonías en cuanto a este momento. Dice, cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, dice Dios, a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará sobre todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Y qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ese va a ser el día en que el Señor Jesucristo se manifieste. Y no va a haber nadie quien escape, absolutamente nadie podrá escapar. El profeta Amós dice, capítulo 5, versículo 18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. ¿Cuántos dicen, Señor, ven pronto? ¿Para qué tú quieres que el Señor venga pronto si tú no estás preparado para ello? Ay de los que dicen, los que desean el día de Jehová y no están preparados para ese día. Vayan conmigo a Segunda de Pedro, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Quiero que lo leamos juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Yo también. Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a esperar que los consigan. Leo el primer versículo, desde el primer versículo. Habla del día del Señor. Del día en que se manifiesta el Señor. Tal vez tú dices, bueno, pero ¿para qué me están hablando de eso? Mi problema es ahora aquí. Interesante, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos en Tesalónica 2000 años atrás que lo que le estaba pasando a ellos estaba relacionado con el justo juicio de Dios que se manifestaría en el día en el cual el Señor se manifestara. Y leo primera de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, y voy a añadir la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que tú perezcas, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El día de la manifestación del Señor. Y hay varias cosas que van a suceder ese día. Los versículos 8 y 9 nos hablan sobre esto. De nuevo, en nuestro texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Es el día de la batalla. En el versículo 8 dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cualquiera cree que es asunto de juego de niños o de meter miedo. Y no es eso, es que es una realidad. La misma palabra de Dios que condenó al mundo a ser ahogado en agua es la misma palabra que ha condenado al mundo para ser destruido, deshecho, quemado en el fuego. Y esto sucederá en el día en que el Señor Jesucristo se manifieste. Y cuando esto suceda, va a ser el tiempo de retribución, el tiempo de castigo. A partir de ahí en adelante ya no hay esperanza para el que antes no creyó a Cristo. Fíjense qué interesante, como dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y tú dirás, bueno, pero conocer a Dios, Cristo dijo cómo se conocía a Dios. Cristo dijo: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito del Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y le dijo a su discípulo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo tú me dices a mí que te muestre el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios hecho hombre, encarnado, que viene aquí a salvar a la humanidad de este juicio que viene sobre la tierra. Y en este tiempo en el cual el Señor regrese por segunda vez, que no va a venir como Mesías sufriente, como un corderito para ser llevado delante de sus trasquiladores, sino que va a venir como Señor de señores, como Rey, como juez de la tierra. En este tiempo en particular, los que no conocieron a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sencillamente no van a tener ninguna posibilidad absolutamente. Solamente recibir el castigo por sus pecados. Ya no va a haber oportunidad. Fíjense cómo dice: son aquellos que no obedecieron al Evangelio, que no reconocieron que Cristo era el Mesías, el Salvador, que todo aquel que en Él creyera tendría perdón de pecados y vida eterna, que todo aquel que invoque su nombre le diga: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, yo reconozco que tú eres el Salvador, yo reconozco que tú has muerto en una cruz y que tienes el poder de darme vida a mí como tú te levantaste de la tumba, porque tu muerte es suficiente para que yo no tenga que morir. Sálvame, perdóname. El que obedece al Evangelio hace eso. Si tú no te has entregado a Jesucristo, si tú no conoces a Dios en la persona de Cristo de una manera personal, si Dios no te conoce a ti todavía, es el momento en que te presentes delante del Señor. Porque los que no conocieron a Dios y los que no obedecieron al Evangelio van a sufrir pena de eterna perdición. Versículo 8, versículo 9. Pena de eterna perdición. Señores, es que ya no hay para atrás, ya no hay posibilidad. Perdición para siempre. La Escritura dice que mientras hay vida hay esperanza. Pero llegará un momento en el cual no va a haber ya ninguna posibilidad, sino que lo único que va a venir es un grave peso de juicio sobre los adversarios, dice la Escritura. Un eterno y grave peso de juicio. Terrible. En ese tiempo
Mientras algunos vamos a estar eternamente en la presencia del Señor, gozándonos de su divinidad, de su gracia, de su poder y de su gloria. Hay otros que sencillamente, dice el texto aquí, que van a ser excluidos de la presencia del Señor, que son los mismos que van a tener una perdición eterna y que son exactamente los mismos que van a estar ajenos de la gloria del Dios Todopoderoso. Hasta ahora nosotros hemos visto solamente un asomo de Dios, de su poder y de su gloria. En la creación a veces nos maravillamos porque vemos cosas y vemos la creación de Dios y nos maravillamos. Cuando buscamos información o nos llega la información en cuanto a los satélites, los planetas, las galaxias, toda la creación del mundo, y pensamos en un Dios soberano que ordenó todas y cada una de aquellas cosas, nosotros nos regocijamos internamente por ese Dios maravilloso, todopoderoso y glorioso que existe. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, entonces vamos a poder ver, palpar su poder en toda su manifestación y gloria. ¿Y qué resulta? Que hay algunos, tal vez de los que están aquí esta mañana, tal vez tú eres uno de ellos, que no vas a estar en ese momento, que vas a estar sufriendo la perdición eterna, que no va a haber posibilidades para ti, que no hay chance para volver atrás, porque sencillamente no obedeciste al Evangelio, porque sencillamente tú no llegaste a conocer a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nunca reconociste tu necesidad de Cristo y del perdón. Tú tenías otras prioridades, otro orden. Consecuentemente, la Biblia dice que vas a estar excluido de la presencia de Dios eternamente, perdido eternamente, en condenación eternamente. Y todo esto es lo que va a suceder el día de la manifestación del justo juicio de Dios. El día en que el Señor Jesucristo venga a juzgar la tierra y se manifieste. Este día además de ser el día de la manifestación, de la demostración del justo juicio de Dios y de la manifestación del Señor Jesucristo y el tiempo o el día de retribución, también va a ser un día de glorificación para el Señor. Dice el versículo 10 que cuando venga, voy a leer desde el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, atiendan, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio o evangelio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga aquel día, dice que el Señor Jesucristo se va a glorificar en sus santos, en sus santos. ¡Wow! Es que nosotros vamos a hacer, como dice la Escritura, sus trofeos. Nosotros los redimidos por su sacrificio, por su sangre. Dice la Escritura que por el gozo puesto delante del Señor Jesucristo, menospreció el oprobio y fue a la cruz a morir por nosotros. ¿Y cuál era el gozo? El trofeo que iba a ser para él, aquellos que habrían de ser redimidos por su sangre derramada y que vendrían a venir a ser parte de la familia de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día el Señor se va a glorificar en nosotros. Se va a glorificar en cada uno de nosotros. Ese día nosotros vamos a ser completamente llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué bendición! La glorificación del Señor en cada uno de nosotros. Ese día, dice la Escritura, que Dios se va a glorificar de una manera tal en el cual la admiración de nosotros los creyentes hacia Él le va a producir gloria. Gloria a su propio nombre. Dice que va a ser admirado por todos los que creyeron. Hay algunos que no van a estar ahí, pero los que vamos a estar ahí, no porque lo merezcamos, no porque hicimos nada bueno, sino simplemente porque confiamos en el Señor y en su regalo de perdón y salvación, y lo recibimos. Nosotros vamos a servir como objeto de gloria para el Señor Jesucristo, y nosotros vamos a ser aquellos que podremos admirar, deleitarnos en admirar a nuestro Dios y nuestro Salvador. Apocalipsis capítulo 19 describe algo muy interesante que tiene que ver con ese día. Vayan conmigo allá al texto, por favor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, estoy concluyendo ya. Y estamos hablando del día D, el día D. Apocalipsis capítulo 19. ¿Llegaron ya? Sí.
Dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene Cristo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor va a ser glorificado ese día por cada uno de nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo concluye esta primera parte de la epístola antes de entrar en explicaciones en cuanto al anticristo, al hombre de pecado, aquel hijo de perdición que habría de venir. En el segundo capítulo de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero esta primera parte con esta introducción explicativa de cómo, a pesar de sus sufrimientos o a través de sus sufrimientos o por causa de sus sufrimientos, cada uno de ellos iba a tener un reconocimiento, una dignificación. Dios los habría de considerar dignos de su gloria. Y cómo todo eso se proyectaba a las recompensas en el momento de la venida del Señor Jesucristo con su iglesia para establecer su reino. Él termina acá orando por los tesalonicenses, versículo 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. En otras palabras, Pablo decía, yo oro, hermanos de Tesalónica, por ustedes, para que el Señor considere, ¿verdad?, que el llamado a salvación que hizo en ustedes lo dignifiquen, sean evidentemente merecedores de él, para que el Señor los tenga por dignos de su llamamiento, y también para que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y esta es precisamente lo que yo quisiera para cada uno de ustedes. En primer lugar, que el Señor certifique y confirme sus testimonios como convertidos al Señor Jesucristo. Porque cuánto me temo muchas veces como pastor de tener en el rebaño a algunos que no son de Cristo. Cuánto me temo de eso. Cuánto me temo de eso. Algunos que nunca conocieron la verdad, que no conocieron al Señor Jesucristo, que no fueron conocidos por Él, y que sufrirán pena de eterna perdición por cuanto no obedecieron al llamado del Evangelio, a la conversión. El apóstol Pablo dice que él oraba para que el Señor certificara y confirmara el hecho de que ellos eran ciertamente dignos del llamamiento del Señor. Oraba también para que el poder de Dios se manifestara en sus vidas y se manifestara de manera tal de que ellos obraran en bondad y en fe, obras de amor y obras de fe. Y eso es también parte de mi deseo para ustedes, hermanos, que sea evidente la presencia de Dios en su vida, la conversión suya a nuestro Señor Jesucristo, porque sus vidas sean vidas en las cuales ustedes estén obrando, creciendo en obras de amor, de bondad y de fe. Y así no tendré yo muchas veces la duda de si habrá convertido o no se habrá convertido. ¿Y saben por qué me preocupa? Porque si no se han convertido se van a perder. Se van a perder para siempre. Van a sufrir el juicio de Dios. Y finalmente el apóstol Pablo ora porque Jesucristo se glorifique en la vida del creyente como resultado de la gracia de Dios en cada uno de ellos. Y ese es mi deseo para con ustedes, hermanos, también, que el Señor Jesucristo se glorifique en la vida de cada uno de ustedes y en la misma mía también.
Vamos a orar, hermanos, y pidamos al Señor. En primer lugar, vamos a pedir al Señor, cada quien con su rostro inclinado y los ojos cerrados. Vamos a pedirle al Señor su misericordia y su llamamiento para aquellos que no tengan la seguridad de que el Señor Jesucristo se los va a llevar a su presencia antes de que tengan que padecer el juicio, la tribulación, el castigo que viene sobre este mundo. Hay algunos de nosotros que pasaremos por la muerte y nos encontraremos con el Señor cara a cara después del proceso de la muerte, y otros que ni siquiera pasarán por la muerte, sino que seremos arrebatados por el Señor. Pero iremos a la presencia del Señor. Y la pregunta es, ¿estás tú entre esos? ¿O estás entre los que, por no obedecer al Evangelio, por no creerle a Dios, vas a sufrir pena de eterna perdición? Porque este es el momento entonces en que tú le digas, Señor, perdóname y sálvame a mí. Líbrame del día en que tú demuestres tu justo juicio. Es ahora el momento. Salva mi alma. Recíbeme como hijo, como hija. Dame el perdón de mis pecados. La vida eterna. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, lo clara que es, Señor. Y gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor, que es quien nos mueve finalmente a obedecer el Evangelio, a creer en Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y a priorizar como lo más importante la salvación que tú nos ofreces gratuitamente en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que tu misericordia alcance a algunos esta mañana, Señor. Y te pido, Padre bendito, que a los que estamos en tus caminos, Señor, en tu gracia, en expectativa de tu primera venida, Señor, del arrebatamiento de tu iglesia, de tu segunda venida, Señor, de la primera parte de tu segunda venida, Señor, que tú permitas, Padre, que nosotros, Señor, podamos ciertamente vivir vidas en las cuales tú seas glorificado, Señor, por nuestro testimonio de bondad y de fe, Señor. Te rogamos, Padre, que nos lleves con tu bendición a nuestros lugares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.